Hola, mi nombre es Laura López y voy a contaros en qué consiste la tecnología del sistema de comunicaciones Link 16 que soporta muchos de los sistemas de aviónica en aeronaves actuales. Vamos a empezar con un breve esquema de los puntos que trataremos. Primero, una breve introducción. Después, echaremos la vista atrás para conocer un poco el contexto histórico de su desarrollo. A continuación, definimos algunos conceptos clave para la comprensión de Link 16. Obviamente, expondremos las características de este sistema, lo que nos permitirá intuir las aplicaciones y situaciones en las que podemos emplear Link 16. Profundizando más en esta tecnología, tendremos que explicar cómo funciona Link 16, cómo es capaz de transmitir esa información y qué emplea para dicha misión. Nos centraremos más en una de sus aplicaciones en el mundo aeronáutico y también en cómo podemos mejorar la transmisión de la información y conseguir que llegue aún más lejos. Por último, una bibliografía donde podréis leer mucha más información e incluso aclarar alguna pregunta que haya surgido o queráis indagar sobre el Link 16 mucho más allá de lo que se ha expuesto. El propósito principal de Link 16 es el intercambio de datos con una velocidad muy cercana al tiempo real de transmisión a través de unidades conjuntas. Opera con el principio TDMA, con slots de 7,81 milisegundos de duración, lo que significa 128 slots en un segundo. Cada slot es asignado con las unidades conjuntas y todos ellos son organizados en una red de participación de grupos. Link 16 emplea dos terminales para el enlace de datos, el Joint Tactical Information Distribution System y el Multifunctional Information Distribution System. Los Tactical Digital Information Links se desarrollaron a la vez que los ordenadores digitales porque se requería un intercambio de información a través de una interfaz digital. El primer intento fue Link 11, diseñado para permitir a los ordenadores de 8 bits compartir a una velocidad de vigilancia muy próxima a tiempo real y mandar datos entre unidades de apoyo. En 1970 comienza el desarrollo de Link 16 con el fin de mejorar el Link 11 y para cumplir con los requerimientos de los sistemas de 16 bits. Pasó a estar operativo en Estados Unidos en 1980 con la introducción del JTIDS de clase 1 y después se introdujo el JTIDS de clase 2 que se limitó a las plataformas de comandos y control. Finalmente, en 1990 los JTIDS de clase 1 se sustituyeron por los de clase 2 y Link 16 fue implementado en otras plataformas a bordo. Terminología. Link 16 es un TDL que es especificado en el mensaje estándar para Link 16 y fue introducido por las fuerzas de la OTAN, utilizándolo como medio para difundir la información de los radares, sonas, etc. El host de Link 16 es un sistema de datos tácticos, cuyas siglas son TDS, que incorpora la funcionalidad de Link 16. A veces también se refiere a la plataforma como tal. La network de Link 16 es un conjunto de hosts que llevan a cabo un intercambio predefinido de datos tácticos a través de radiofrecuencias y que operan bajo una línea de visión directa con otros terminales de la red. Los terminales de Link 16 son un número de aparatos que se utilizan para transmitir y recibir los datos tácticos hacia y desde una red de Link 16. Hay tres tipos de terminales de Link 16. El JTIDS, Sistema de Distribución de Información Táctica Conjunta, es la primera generación de Link 16. Engloba los terminales de clase 1, clase 2, el hardware, el software y el equipo de radiofrecuencia. También está dotado de alta capacidad, seguridad y una onda anti-jam. El MIDS, Sistema de Distribución de Información Multifuncional. Un ejemplo de MIDS son los LVT, terminales de bajo volumen, que son la segunda generación de Link 16. Tenemos varias versiones de LVTs, pero todas ellas tienen diferentes interfaces y modos de programación. Por último, tenemos el MIDS JRT, que será la siguiente generación de Link 16. Link 16 mejora el empleo táctico de todas las plataformas equipadas y las técnicas y capacidades del enlace de datos existente, como son: ausencia de nodos. Link 16 no tiene nodos, ya que los slots son preasignados a cada participante y el enlace funcionará independientemente de la participación de cualquier unidad.
La cosa más cercana que tendríamos a un nodo en Link 16 sería un NTR, Network Time Reference, que es necesario para la puesta en marcha de una network. Link 16 está diseñado para que esté operativo sin un solo punto de fallo, ya que una vez que la network se ha establecido puede funcionar durante horas a pesar de que el NTR se haya perdido. Mejora de la seguridad. La transmisión y el mensaje están encriptados. El mensaje lo hace a través de la variable de encriptación del JTIDS, especificada en el MSEC Message Security, y la transmisión con una segunda variable de encriptación que controla la forma de onda del JTIDS y el MIDS, especificada en el TSEC Transmission Security, que determina la cantidad de jitter en la señal, el patrón de ruido pseudoaleatorio y el patrón de salto de frecuencia. Grupos de participación en la network. Los slots de tiempo pueden ser parcelados en uno o más grupos de participación de network. Un NPG se define por su función y por el tipo de mensaje que transmite. Redes ampliadas y multiredes. Link 16 puede soportar 127 nets, pero solo entre 20 y 30 pueden coexistir sin interferir durante las operaciones. Para conseguir esta capacidad de multired se utilizan dos técnicas: redes ampliadas, en las que los datos se pueden transmitir en el mismo slot y NPG, pero en diferentes nets, y por otro lado, multiredes, donde los datos son transmitidos en los mismos slots, pero tienen diferentes NPG y número de net. Otra capacidad es que es muy resistente a interferencias. Link 16 aumenta el ratio de transferencia de datos, lo que hace que tenga mayor rendimiento. También aumenta el volumen y el nivel de detalle presente en el conjunto de datos de intercambio de información. El tamaño del terminal es menor, lo que hace que pueda instalarse en aeronaves de combate y ataque. Está digitalizado, incorpora mayor seguridad en la transmisión por su resistencia a interferencias. Link 16 también es preciso en la localización e identificación. ¿Cómo funciona Link 16? Link 16 utiliza el acceso múltiple por división de tiempo. La arquitectura TDMA utiliza la interfaz de tiempo para proporcionar múltiples redes de comunicaciones. Todas las unidades JTIDS tienen un slot de tiempo preasignado en el que pueden transmitir y recibir sus datos de otras unidades. Para las transmisiones de los JTIDS hay 51 frecuencias disponibles. Hay que tener en cuenta que el uso de Link 16 está gobernado por las restricciones de frecuencia. Los terminales de Link 16 trabajan en un ancho de banda de entre 960 y 1215 MHz, que es lo llamado la banda aeronáutica de radionavegación. Link 16 utiliza una técnica de salto de frecuencia, que consiste en que la frecuencia no se mantiene constante, sino que se cambia rápidamente utilizando un patrón pseudoaleatorio predeterminado. Networks y nets. Una network de Link 16 son todos los slots y cada uno de los usuarios sincronizados a ellos, mientras que una net es un subconjunto de estos slots de la network y sus usuarios en particular. Cada net lleva asignado un número que designa un patrón de salto de frecuencia en particular. Una network puede utilizar teóricamente 126 nets a la vez, aunque en la práctica solo utiliza entre 3 o 6 nets durante la ejecución de una network. Los mensajes TDL designan los mensajes de la serie M. Se formatean previamente para transmitir los datos tácticos de Link 11, mientras que los mensajes de la serie J se utilizan para transmitir los datos tácticos de Link 16. Link 16 transmite la información en mensajes especialmente formateados, de tal manera que la información se prescribe en un número de bits que codifica plantillas determinadas. La estructura del mensaje. Cada mensaje de la serie J es identificado por una etiqueta y una subetiqueta. La etiqueta es de 5 bits y la subetiqueta es de 3 bits, lo que permite que tengamos 256 posibles combinaciones, aunque hay algunas combinaciones que no son posibles. Por ejemplo, J30.1. J significa que es perteneciente a la serie J, 30 sería la etiqueta y 1 sería la subetiqueta. Dentro de la serie J, un conjunto de mensajes son para la gestión de la red, otros para vigilancia, otros para guerra electrónica, etc. En los sistemas de tierra o a bordo de un avión, los mensajes son procesados directamente por el ordenador táctico. Cada mensaje consta del encabezamiento del mensaje, que especifica el tipo de datos que son transmitidos y el número del terminal del que proceden. Se definen 4 tipos de mensajes de transmisión:
Fixed Word Format. Cada mensaje consiste en una o más palabras de datos. Cada palabra es de 75 bits. 70 de ellos son datos, 4 de control de paridad y uno reservado como repuesto. Tenemos 3 tipos de datos de palabra: palabra inicial, palabra de extensión y la palabra de continuación. Son usados para intercambiar la información táctica y de comandos de Link 16. Variable Message Format. También cada palabra es de 75 bits, pero los mensajes pueden variar en contenido, largura y campos, cuyos tipos se identifican en el propio mensaje. Free Text. Carecen de formato y son usados para transmitir la voz digitalizada en Link 16. Round-Trip Timing. Conjuntos especiales de mensajes para soportar la sincronización de Link 16 con la network. Con los mensajes RTT, el terminal puede transmitir una interrogación y recibir una respuesta en un solo slot de tiempo. La mayoría de los terminales de Link 16 soportan 2 canales seguros de voz y ambos con un protocolo PTT, Push to Talk. Cuando se pulsa el botón, 2 buffers de voz se llenan alternativamente con los datos de la voz digitalizada. Tenemos que codificar la voz en datos porque de otra manera la degradación del mensaje sería mayor. La voz digitalizada se transfiere a través de los SICP, interfaz de suscribidor del programa informático, y 2 puertos de voz digital a los buffers que se encuentran alojados en la memoria global. Con el comando PTT, el puerto de voz obtiene la dirección del buffer transmisor de la memoria global y empieza a cargar el buffer con la voz. Cuando este buffer está lleno, se lo notifica al SICP y si algún PTT está activo, empieza a cargarse en el segundo buffer. El SICP descarga los datos y los transfiere al NICP, interfaz de red del programa informático. Cuando se elimina el PTT, es decir, cuando dejas de pulsar el botón, el puerto de voz cambia del proceso de transmisión al proceso de recepción. TACAN es una plataforma de a bordo que es soportada en su mayor parte por los terminales JTIDS y MIDS. El puerto TACAN del terminal proporciona la interfaz entre los hosts de los sistemas de aviónica, el terminal de recepción-transmisión y el procesador de datos digitales. En el canal de entrada se provee si el modo es transmisión, recepción, la información de sintonización de canales, la información sobre la distancia de calibración, etc. Mientras que en el canal de salida se proveen el rango, la tasa del rango y también una señal de audio de código Morse que da al TACAN la información sobre la estación. La información recibida del RT en el puerto del TACAN se guarda en la memoria global del host de los sistemas de aviónica. Esta información incluye el alcance, el modo y el canal de transporte, el estado, el cuentakilómetros, el ratio de alcance, etc. El método más común para ampliar el alcance de Link 16 es el empleo de comunicaciones a través de satélites, aunque aún están en vías de desarrollo. Satélite TADIL-J es un diseño de la Marina para ampliar el alcance de Link 16 utilizando satélites. Una plataforma puede operar Link 16 y satélites a la vez. Las transmisiones por satélite normalmente tienen más retardo que la transmisión por la network de Link 16, por lo tanto, al recibir los datos, tendrán prevalencia los que provienen de la network de Link 16.